11 minutitos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires, tenemos nuestra primera entrevista del día, está con nosotros el actual administrador general de Vialidad Nacional y ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta. ¿Cómo estás, Gustavo? Eduardo Vitali te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Un saludo grande a toda tu audiencia en esta hermosa mañana de sol. De verdad, hermoso día primaveral. Gustavo, ¿qué expectativa tenés con respecto al domingo? No, nada, yo creo que con 40 años de ejercicio de la democracia y aún con todos los procesos eleccionarios que hemos pasado en estos 40 años, la elección del domingo es fundamental. Creo que es una elección única, nunca se ha dado en un escenario, inclusive habiendo tenido balotaje en su momento entre Daniel Scioli y el expresidente Macri, nunca se ha dado un escenario tan atravesado por algunas prácticas que se encuentran reñidas con el sistema democrático, ¿no? Esta cuestión, esta construcción de sentido que choca con la democracia, en la cual algunos sectores proponen ponerle la tapa del ataúd a otros sectores políticos, proponen y agitan un fraude que no se entiende muy bien lo que están denunciando, tienen un discurso claramente violento y en algunos casos reivindicatorios de la dictadura militar, hace que estemos enfrente a una elección fundamental, no solamente porque se definen los próximos 4 años del gobierno nacional, sino porque está en tensión la estructura democrática y los pactos democráticos que nos trajeron del año 1983 hasta el día de hoy. O sea, vos ves que una cuestión de razonamiento, de sentido común en defensa de la democracia va a terminar inclinando la balanza hacia Sergio Massa. Bueno, en realidad yo creo que existen diferencias fundamentales entre los dos candidatos. Desde un lado, digamos, con un mensaje mesurado, racional, razonable, tenemos un candidato que es Sergio Massa, que claramente es un hombre de Estado, que ha tenido diversas responsabilidades a lo largo de su vida, desde ser director ejecutivo del ANSES hasta hoy, que es ministro de Economía, y siempre ha sido, con mayor o menor debate, con avances, con retrocesos, con tensiones, con discusiones, un hombre de la democracia. Del otro lado, lo tenemos al candidato Milei, que ahora ha intentado de alguna manera moderar su lenguaje, pero que expresa en lo simbólico y, digamos, también desde el uso del lenguaje, discursos absolutamente antidemocráticos, con una candidata a vicepresidenta de la Nación que directamente reivindica el terrorismo de Estado y que está primera en la línea de alternancia del gobierno nacional. Y ahora, Que nos ¿por qué crees que hay un candidato y la realidad es que todos se vaticina de que va a ser una elección muy reñida, con todas de esas premisas que marcabas, de la cual yo coincido? ¿Por qué crees que así todo tiene mucha chance de ser el próximo presidente? ¿Cómo se explica la coyuntura desde ese lugar y qué autocrítica crees que debe hacer el peronismo de ese lugar? Yo creo que se dan diversas circunstancias. Primero, la enorme frustración que produjo el cambio prometido por Mauricio Macri en una espiral de caída de la actividad económica, de caída del consumo, de caída de la obra pública, de caída de la producción nacional, de apertura de las importaciones y de un proceso de endeudamiento que fue el más rápido del mundo y por el mayor monto del mundo. Luego viene en elecciones libres el gobierno nacional que estamos atravesando nosotros, que obviamente y claramente no ha resuelto las expectativas de la gente, por diferentes motivos y por diferentes razones. Primero,
debemos tener en cuenta que ahí a mediados de marzo del año 2020, apenas iniciado el gobierno, nos tocó atravesar como generación, como gobierno, como Estado y como país, la primera pandemia de nuestra historia. Y durante los 2 años que duró ese proceso, el Estado se prodigó en su presencia desde el armado de la infraestructura sanitaria que permitió atravesar la pandemia, más la compra de vacunas, volcando infinitos recursos para sostener una actividad económica que se caía a pedazos. Tomamos un Estado que prácticamente no tenía recursos y tuvimos que enfrentar una pandemia poniendo muchísimos recursos. Después tuvimos la situación en este mundo multipolar de la guerra y el aumento sustancial de la energía y la necesidad que teníamos los argentinos de importar energía para poder sostener la actividad industrial, que tiene que ver con los trabajadores y el consumo. Y así fue que durante 2 años tuvimos que invertir más de 7.000 millones de dólares en la provisión de esa energía para sostener la actividad industrial. Y después el escenario de sequía, que nos quitó recursos por 15.000 millones de dólares. Todo eso conformó un escenario en una economía que está fuertemente influida y atravesada por el dólar, que trajo como consecuencia un escenario inflacionario que hace que aquellos sectores que viven del trabajo y que tienen ingresos fijos se hayan visto fuertemente perjudicados. Y esto indudablemente genera un estado de tensión y un estado de liberación en nuestras comunidades, y ese espacio de la democracia el que conformamos nosotros no ha podido resolver por diversas razones, entre ellas las que te conté, las expectativas que generaba el gobierno del Frente de Todos, y en ese escenario, bueno, Massa asumió como ministro de Economía y tuvo que enfrentar una situación delicada. Hay una insatisfacción democrática, claramente, y esto hace que aquellos que vienen quizás muy, pero muy empujados por ciertos sectores y por los medios y que proponen situaciones y soluciones absolutamente disruptivas y en algunos casos irresponsables, generen en la población la expectativa de a este no lo conozco, y los otros son parte del problema. Ahora, Bueno, y eso, Gustavo, sí, yo coincido con tu diagnóstico y creo que son variables que hay que tener sí o sí en cuenta cuando hacemos un balance sobre este gobierno que puede gustarnos más o menos. La pandemia, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la guerra con Ucrania y Rusia y la sequía, para nombrar los 4 factores que a mí me parecen más importantes. Ahora bien, también hubo una coalición que no funcionó de la mejor manera. ¿Ves en Sergio Massa aptitudes para que lidere una coalición de una manera marcada y pueda conducir el gobierno de una manera un poco más atinada? Yo creo, por ejemplo, que ya ha demostrado que puede generar consenso con los intendentes, con los gobernadores, con los sindicatos, pero ¿ves a Sergio Massa gobernando y manejando la coalición de una manera más armoniosa? bueno, lo primero también decir que los argentinos estamos atravesando un periodo de coaliciones sin tener cultura política de Claro. coalición. Nosotros no procesamos, y creo que esto es un error y una cuestión de la que hay que hacerse cargo, las tensiones internas de la misma manera que las procesa el frente que gobernó Uruguay cuando gobernaba Tabaré Vázquez, Claro. ¿no? Por Ujú. ejemplo, todo ese escenario complejo en términos económicos, en términos productivos, en términos sanitarios, se transitó con el debate a flor de piel, y lejos de llevar la prometida tranquilidad a la gente, creo que contribuimos, quizás no voluntariamente, a un estado de tensión y de crispación general, y que debe resolverse con el funcionamiento de las coaliciones en la medida de que éstas tengan la posibilidad de llegar al gobierno y procesar en términos democráticos y de debate interno las tensiones internas que naturalmente surgen.
Aparece igualmente en el escenario, digamos, dos candidatos, uno es Milei, que profundiza la grieta, inclusive con lenguaje, términos y desde lo simbólico con la motosierra, en términos disruptivos con la democracia, y aparece también un candidato que es Sergio Massa, Que propone que es un gobierno de emergente, unidad nacional. que propone un gobierno de unidad nacional, en el cual se fijen 10 políticas de Estado, 10, 5, 15 políticas de Estado que permitan transitar el enorme desafío que tenemos por delante y el periodo que tenemos por delante con esos ejes para poder alcanzar de alguna manera la satisfacción ciudadana y que todos sepamos hacia dónde estamos marchando. Dentro de la competencia democrática nos puede tocar ganar o perder. Nosotros no pretendemos ponerle en la tapa del ataúd a nadie. Claro. Pretendemos construir los consensos que hagan sustentable a la Argentina, que es un país que tiene la segunda reserva de gas shale del mundo, la cuarta reserva de petróleo shale del mundo, grandes reservas de litio, que tiene el 20% de los commodities que tienen que ver con los alimentos y que son tan importantes para el mundo que viene, y que tiene reservas de agua en una región que es la número uno en el mundo en cuanto a reservas de agua. Entonces creo que se trata de construir políticas de Estado, de visibilizar las fortalezas y nuestras propias debilidades y poder construir un gobierno de unidad nacional que en base a esas políticas de Estado pueda generarnos a los argentinos la movilidad social ascendente, la posibilidad de que un hijo de un trabajador llegue a la universidad, la posibilidad de atendernos en un sistema de salud pública que dé respuestas a los problemas de la población, la potenciación del presupuesto educativo para consolidar una matriz educativa que nos proyecte en Latinoamérica y el mundo, digamos, la obra pública como plataforma de desarrollo, la obra vial como plataforma logística de norte a sur y de este a oeste en los corredores bioceánicos que permitan potenciar la producción y el valor agregado en cada una de las regiones. Argentina tiene en los próximos años una situación mucho menos compleja que la que nos tocó atravesar. Ante esto, la propuesta de Massa es clara. La propuesta de Milei es, entre otras cosas, y tomo esto porque creo que ha sido una de las banderas más importantes, nosotros vamos a dolarizar, sin contarle a la gente, sin contarle a nuestras comunidades, sin contarle a nuestros vecinos, ¿Cómo? que la dolarización implica la acumulación de dólares y que no tenemos Tal dólares. cual. De tal manera que tenés dos ecuaciones posibles en términos económicos para dolarizar. Apropiarte de los ahorros en dólares de los argentinos, plan Bonex, y O endeudarte en endeudarse de una términos manera internacionales. catastrófica como ya lo vimos en el periodo 2015-2019. Cere. Gustavo, buen 30.000, día. 40.000 millones de dólares de nueva deuda para alguien que después, en la alternancia y en la transición, se irá y nos dejará otra pesada mochila a los argentinos, como las dejó el gobierno del ingeniero Macri, que desde la restauración democrática creo que no tenemos dudas que ha sido el gobierno más endeudador y ha sido uno de los peores gobiernos por los cuales tuvimos que atravesar los argentinos. Gustavo, buen día. Iván Cerezuela lo saluda. Hola Iván, ¿cómo estás vos? Todo bien. Con respecto a las reflexiones que viene narrando, le pregunto si usted cree que la política no le debe una democratización de la democracia a todos los argentinos. Sí, obviamente, si hemos llegado hasta acá discutiendo en el debate público, en el debate mediático, eh, algunas cuestiones que son violentas y que no van en relación con lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las 17 hectáreas de la ESMA que son patrimonio de la humanidad? Digo, es una discusión primitiva. Para llegar a estas discusiones primitivas, que sería que, digamos,
un candidato a primer ministro de Alemania pretenda, digamos, construir un paseo público en Auschwitz. Digo Polonia, no Alemania, perdón. De Polonia pretenda construir un paseo público en Auschwitz para que los disfruten todos los polacos. Digo, ese tipo de Como mínimo discusiones, sería multado, como mínimo. sí, absolutamente. Bueno, si llegamos a estas discusiones es porque la democracia no ha sido capaz de dar respuesta a todos los argentinos en la medida que los argentinos esperaban. Ahora, dentro de ese esquema, dentro de ese mea culpa de que la democracia no da respuesta a la demanda de los argentinos, nosotros nos sometemos a elecciones cada 2 años. Y dentro de ese esquema, creemos que el ejercicio de la soberanía popular es, entre otras cosas, la gente votando. Y creemos que los males de la democracia se resuelven con mayor democracia. A esa democracia hay que agregarle políticas de Estado. Digo, vos podés discutir con un congresal de Estados Unidos, demócrata o republicano, y te van a decir los subsidios a los productores de commodities americanos son intocables, son política de Estado. Hablés con cualquiera de los dos que hablés, ¿sí? Esa cuestión de política de Estado... Sin ir más lejos, Biden se reunió ayer con Xi Jinping y acá el candidato de la Libertad Avanza dice que va a romper relaciones bilaterales con nuestros 2 socios comerciales más importantes por ser comunista, Brasil y China. Y la canciller, o la candidata a canciller, dice, un fabricante de galletitas le puede vender galletitas a un comerciante chino. Digo, un desconocimiento total de las barreras fitosanitarias, de las barreras arancelarias, de las restricciones que tiene el comercio internacional en términos del comercio convencional que vemos todos los días en nuestras comunidades y que tienen que ver con acuerdos entre países, no en Argentina. Sí, entre cualquiera de los 2 estados Argentina, que agarremos de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo, desde los más subdesarrollados hasta los más desarrollados. Bueno, y a veces también esa temeridad mete un poquito de miedo porque al Estado hay que subirse quien sea presidente el 11 de diciembre y empezar a manejarlo. Gustavo, y lo que pasó en el debate, ¿cree que puede llegar a cambiar el voto para algún indeciso? Digo, porque claramente me parece que Massa quedó muy bien parado, ¿no? Por lo menos mejor que Milei. Yo la verdad creo que en el debate se notó la diferencia entre un hombre de Estado y entre alguien que la estaba pileteando, de alguna manera viendo qué pasa. Ahora es notable, y en esto no es la política solamente, es la sociedad, y esta sociedad también incluye al sinceramiento del periodismo, porque nosotros vimos el notable esfuerzo de periodistas militantes del macrismo durante 3 días tratando de explicarle a los argentinos que lo que habían visto en el debate no era cierto y que el debate lo había ganado Milei, haciendo de su desconocimiento total del Estado, de las relaciones internacionales, de las políticas de seguridad, de las políticas educativas, de la política sanitaria, una pseudo fortaleza ante un político avesado como Massa. Entonces nos transitan muchos debates raros y creo que es muy importante que en esta nueva época que se puede llegar a abrir dentro de el esquema de unidad nacional y de política de Estado, también el ejercicio de una ética de la responsabilidad que blanquee algunas situaciones y que vuelva más sustentable algunos debates que pretendemos dar, ¿no? Gustavo, te hago la última, a pesar de un escenario adverso para el gobierno nacional. Bueno, Massa no ganó las PASO, sí ganó las generales, pero hubo un 65% de la población que no acompañó el gobierno. Pudo reivindicar su gestión tanto Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires como Marisa Fassi en la municipalidad de Cañuelas. ¿De cuánto depende la continuidad de esas gestiones y de esos proyectos que indudablemente vienen haciendo las cosas bien porque la población los reivindica, que Sergio Massa sea presidente?
¿O crees que es que no están alineados? Bueno, lo primero que tengo que decir es que Axel Kicillof ha sido en el escenario de la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires un gobernador absolutamente presente, trabajador, consecuente, entendiendo la naturaleza de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que existen realidades diversas desde lo productivo, desde lo territorial, desde lo social, desde lo cultural, y que eso se ha visto plasmado con el acompañamiento de los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires a la gestión de Axel. Con respecto a la gestión de Marisa, también se ha visto apoyada sustancialmente por la comunidad de Cañuelas. Ahora, digo, y lo puedo preguntar, el hospital Néstor Kirchner de Cañuelas, que funciona para la cuenca alta, Matanza, Riachuelo, pero que recibe pacientes de toda la provincia de Buenos Aires, Ujú. y que es financiado por el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y es uno de los mejores hospitales de la provincia de Buenos Aires, hospital que estuvo funcionando al 20% durante la gestión de Macri y Vidal, en el cual todos sabemos inclusive que llevaron aparatología que recién recuperamos ahora. Ese hospital, de ese sistema de salud pública, necesita 10.000 millones de pesos por año para funcionar. Yo no me imagino a un gobierno de Milei, Que quiere recortar digamos, 15% del PBI del gasto. poniendo 10.000 millones de pesos para sostener los indicadores sanitarios de la cuenca alta que han mejorado muchísimo en los últimos 4 años. Sí, pensando Vos de la sabés, lógica del mercado, no. no, ante un tipo que dice con total desparpajo que el mejor sistema de salud es el sistema privado, y sinceramente no sé de dónde lo saca, sino que lo da como una verdad consumada. Te llevo a otro ejemplo. Se sancionaron 5 nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires, entre ellas la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas, pero para más de 27 distritos de la Cuenca del Salado, con eje en el valor agregado, en esa producción que tiene la Cuenca del Salado tan diversa que necesita agregarle valor. Agregarle valor es el trabajo de nuestra gente. Bueno, yo no me imagino a Milei ni abriendo la Universidad de la Cuenca del Salado, ni abriendo ninguna de las otras universidades. Propone un modelo de PPP a la chilena. Se fundieron 26.000 empresas en Chile de obra pública en los últimos 6 años. Y estamos hablando de un país de características absolutamente diferentes a la Argentina. ¿Quién va a terminar la variante Cañuelas, que saca el tránsito pesado de Cañuelas, que vale 10.000 millones de pesos y está avanzada en un 50%? ¿Quién va a terminar la variante Monte, que es la transformación en doble mano de la Ruta 3 a la altura de Monte? ¿Quién va a terminar el tramo Monte-Gorch? ¿Quién va a terminar el tramo de la variante Chacabuco en la Ruta 7, que tiene un avance del 90%? ¿Quién va a poner el dinero para construir 600 cuadras de pavimento como construyó Marisa? ¿Cómo se va a mantener el acceso a Uribe Larrea, que en los últimos 10 años se reconstruyó 2 veces para seguir sosteniendo el turismo y la vida turística y comercial de Uribe Larrea? Digo, claramente no veo al gobierno de Milei haciendo ninguna de esas cosas. Ojo, Clarísimo. sumado al endeudamiento y a la apertura de la economía. Mira, cuando asumió Destruyendo, el con la gobierno, posibilidad de destruir muchas pymes que están radicadas en Cañuelas o en la provincia de Buenos Aires. Pinay Cañuelas tiene un parque industrial, un Claro. hermoso parque industrial, que te voy a nombrar una empresa importante, ni siquiera una pyme, Samsung. Ujú. Estaba fabricando 15.000 unidades cuando terminó el gobierno de Cristina en el año 2015. Terminó el gobierno de Macri fabricando 3.000 unidades por mes. Eso es reducción de puestos de trabajo,
esos trabajadores que se quedan sin trabajo y no cobran su salario. Todo por la lógica de la apertura del mercado y las importaciones. Exactamente, nos proponen llevarlos a lo peor de nuestro pasado en un esquema temerario de soberbia, autoritarismo, desconocimiento y reivindicación del terrorismo de Estado. Nosotros decimos del otro lado, los males de la democracia se resuelven con más democracia. Clarísimo. Gustavo, clarísimo. Te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y te mandamos un saludo grande. Un saludo muy grande para ustedes y para toda la audiencia y al contrario, gracias a ustedes por dejarnos expresar un poco de lo que pensamos. Un abrazo, Gustavo. Abrazo. Pasa con nosotros el administrador nacional el administrador general de Nacional Vialidad y ex intendente de Cañuela, Gustavo Arrieta. 37 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Una pequeña pausa y ya volvemos con más otra oportunidad.